Bienvenidos a Entorno Económico, el espacio en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos que le dan mucho que pensar a los venezolanos. En el día de hoy vamos a abordar un tema de interés para todos porque estamos relacionados con él de alguna manera u otra, que es el tema del empleo. ¿En qué nos empleamos los venezolanos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingreso? ¿Cómo está relacionado el trabajador, los sindicatos, con la fuerza empleadora, con los empresarios y con el Estado? Para eso tenemos, como siempre, al profesor Antonio Paiva, economista y profesor universitario, quien nos va a ayudar un poco a entender cuál es la situación actual del empleo en Venezuela. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Gracias. En toda economía hay factores productivos, factores que se combinan para la producción de bienes y servicios. Esos factores de producción son los recursos humanos, según los clásicos, la mano de obra o el trabajo, los recursos materiales, los recursos financieros y un factor que se denomina la gerencia, la tecnología, la capacidad para producir con mayor eficiencia a través de métodos de ingeniería, avances tecnológicos. En lo que se refiere al factor trabajo, es un elemento fundamental porque los trabajadores prestan sus servicios a las empresas o laboran en el sector público en las distintas instancias, poder ejecutivo, poder legislativo, poder municipal, poder electoral. Es decir, en Venezuela el sector público tiene un exceso de trabajadores, alrededor de 2.500.000, 600.000 personas trabajan de una manera directa con el sector público. En relación con el empleador privado, ¿cuál es la relación? Tengo entendido, según cifras del INE, que el sector privado alberga como empleados aproximadamente 79-80% de la fuerza laboral y el sector público un 20% aproximadamente. Exacto, sí. Solo que en el sector privado laboran 10.570.000 personas. En la mayoría de los países desarrollados donde la gente vive mejor, que es de lo que se trata, la proporción es realmente menor, pues el empleo público no debiera ser más allá del 10, 12, quizá en algunos casos el 15%. Por lo demás hay que decir que en otros países la calificación de los empleados públicos es la más alta. En Japón, en Corea, ahora en China, en algunos países europeos y en Estados Unidos, pues porque lo que se busca es que esta gente ayude a los ciudadanos a resolver sus problemas de una manera rápida, directa y eficaz. No como acá que tú vas a sacar un documento, vas a ir a hacer algún trámite y bueno, te rebotan de un escritorio a otro, de un sitio a otro y al final la gente pasa mucha penuria para que le resuelvan sus problemas. Tal vez salimos un poco del análisis propiamente económico, pero eso puede deberse a que no tenemos los venezolanos una percepción clara y valiosa de lo que significa el trabajo para producir y para generar riquezas para el país. Por supuesto, ahorita estamos viendo una distorsión terrible, que es que con la escasez y con las colas de las cuales hablamos en el programa anterior, pues si no son solo los sindicatos, sino las personas y los empleadores toleran que sus empleados, que sus trabajadores, que sus obreros vayan a hacer la cola en el supermercado en tiempo de horas laborables, en tiempo que está pagando la empresa, y eso se traduce en una baja de productividad, en una gran ineficiencia, y esto por supuesto se repite en el sector público. Cuando una institución, imagínate tú, como por allí ocurre en la ciudad capital, en Mata de Coco, hay debajo de la institución que funciona allí, tributaria, un automercado, pues todos los empleados se van. Una tentación permanente. Por supuesto, Claro. para tratar de resolver el problema de abastecimiento.
Ahora, el problema del empleo hay que ligarlo al problema del salario. Y digo problema cuando en otros países la situación del empleo se correlaciona con la situación del salario. Pero acá tenemos empleos y trabajos mal remunerados, tenemos además poca eficiencia, poca productividad del trabajador, lo cual hace que la economía en su conjunto tenga una baja productividad, una baja competitividad. Venezuela prácticamente no puede exportar sino petróleo y en algunos productos que hay un elevado componente energético, porque en lo que se refiere a la mano de obra estamos con una baja capacitación, el sistema educativo no está diseñado para preparar a las personas para la vida, para el trabajo, y precisamente los venezolanos más capacitados, en este momento existe un vector de emigración que se van hacia otras latitudes porque allí no solo encuentran posibilidad para desarrollar sus habilidades, sino que además son muy bien remunerados. El caso más dramático es el de mis colegas profesores, que estamos ganando alrededor de $70 al mes, menos de $1 por día de trabajo, o casi $2 por día de trabajo, mientras que en la vecina República de Colombia un profesor gana al mes $3.000. Eso hace una gran fuga de talentos y envilece la preparación de los jóvenes que van a la universidad, porque ningún profesional capacitado quiere el cargo de docente, que es reconocido, que es enaltecido en otros países y que en el nuestro se convierte prácticamente en un sacrificio o en una penitencia. Bueno, me impactó recientemente una entrevista a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Ella estaba comentando que ella percibe un sueldo, por supuesto, por su carrera académica y los escalafones que ha ascendido con sus trabajos de oposición, etcétera, pero que como rectora la partida que asigna presupuestaria gana 2.000 bolívares. O sea, el cargo de rector universitario en la universidad más importante del país tiene ese salario. Eso significa la poca importancia que el país le da a la educación y a la formación de sus recursos. Y eso se reproduce en toda la escala laboral, porque un buen mecánico, un jefe de taller, quien arregla un vehículo, quien es capaz de reparar una maquinaria, que si no se repara, se detiene la producción de la fábrica. Esos trabajadores ya se está notando también una intención de ir a buscar mejores destinos y mejores sitios donde trabajar. Eso puede tener y ya está teniendo consecuencias terribles para la economía. Pero hay que señalar además que los salarios que perciben los funcionarios públicos son risibles. Los salarios que reciben los trabajadores no alcanza para cubrir la canasta básica, que es decir, el conjunto de bienes y servicios que necesita una familia para alimentarse, para vestirse, para transportarse, para educarse, para hacer algunas actividades de distracción como ir al teatro, ir al cine, porque sencillamente el trabajo no es bien remunerado. Ello obliga a que otros miembros de la familia tengan que salir a trabajar. Prácticamente acá se perdió aquella tradición familiar del almuerzo en familia, con el problema de que las mujeres tienen que ir a trabajar, que los jóvenes tienen que salir, como dicen en el lenguaje coloquial, a matar un tigrito por allí, sí, para poder tener con qué cubrir su esparcimiento y complementar sus necesidades básicas. Ya que usted menciona justamente salario mínimo, cesta básica, la cultura del rebusque, vamos a precisar un poco. Desde el 1 de mayo, el salario mínimo venezolano tuvo un incremento del 20%, está actualmente en 6.746.098 bolívares. A partir del 1 de julio se estima un nuevo ajuste de un 10% y pasará de este monto que les acabo de comentar a 7.421.000
68 bolívares. Estás midiéndolo en las unidades pasadas. Exacto. Ahorita hay que ponerlo en ajustado. ajustado. Y además, la canasta alimentaria familiar, según cifras ya del Sendas, porque no tenemos cifras oficiales de algún ente gubernamental al respecto, la alimentaria se ubica en 22.603,99 bolívares. Esto indica que se necesitan 4 o 5 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria básica. Del almuerzo, estaba diciendo, un promedio de un almuerzo ahora puede ser 300, 400 bolívares, hasta 500, módico, hasta 500 bolívares. El precio de un cesta ticket, 170, 150 bolívares no aproximadamente. Sí, es una perversión absoluta. Y en economía hay un indicador que muestra cuál es el poder adquisitivo del salario. Sencillamente divides la remuneración del trabajador entre el índice de precios al consumidor. Es decir, un trabajador que gana, por decirlo, 10.000 bolívares, hoy, dentro de un año, si la inflación crece el 50%, un 50%, entonces ya el poder adquisitivo de su salario disminuye en esa proporción. Eso hace que se requieran más de 3 o 4 salarios para cubrir la canasta básica, la canasta alimentaria, y sobre todo para que la gente pueda prosperar, pueda ahorrar, pueda modificar su casa, hacerla más confortable, más cómoda, cosas que ya están desapareciendo del presupuesto familiar. Con lo que comenta, pareciera que el ajuste salarial no es en sí mismo un logro del gobierno, sino un fracaso de políticas económicas que obligan a hacer unos ajustes en torno aproximado a la inflación. Así es, y eso hace que el gobierno del país tiene una institución, un organismo que es el que debiera medir el comportamiento de las variables económicas, que es el Instituto Nacional de Estadística y que es el Banco Central de Venezuela, pero lamentablemente allí lo que está prevaleciendo es la opacidad. El Banco Central de Venezuela no presenta las cifras del comportamiento de las variables macroeconómicas desde noviembre del año pasado. El INE se retrasa, tú entras a la página y la página rebota. Es decir, pareciera que hay la creencia de parte del gobierno de que por no dar las cifras, estas cifras desaparecen. O lo que se siente por la inflación en el bolsillo de la familia deja de existir, lo cual es una absoluta tontería, porque una persona no necesita estar consultando un termómetro para saber que estos meses son meses de calor. Claro. Y basta con que el mismo conjunto de bienes y servicios que se compran hoy en el automercado o en la farmacia o en la ferretería o en la perfumería, dentro de un mes el ama de casa, el jefe de familia, siente que ya el dinero que le ingresa no alcanza para cubrir esa canasta, esa cesta básica. Es importante en torno al tema del trabajo, usted comenta que ha surgido toda esta cultura del rebusque, el matar un tigre, etc. Esto, bueno, es efectivamente un trabajo productivo, suma al progreso y al enriquecimiento de una nación. En general, los economistas hablamos de la riqueza de un país. Eso es la categoría que se conoce como Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que la suma, el agregado de todos los bienes y servicios que se producen en una economía durante un periodo de tiempo que generalmente es un año. Entonces, si se dice que el PIB creció un 3%, eso significa que ese año hemos alcanzado una riqueza superior en un 3%. El año pasado, en relación al año anterior, hubo un descenso del Producto Interno Bruto, y este año probablemente todos los indicadores y todas las opiniones de los economistas
indica que vamos a tener un PIB negativo. Eso hace que como la población crece y como la inflación se come el salario, pues va a haber mucho más penuria, mucho más dificultades en los hogares venezolanos. Entre nuestros oyentes surgió la pregunta, ¿es realmente la inamovilidad laboral una oferta para que el gobierno se sienta orgulloso de ella o está reñido un poco con lo que debería ser la estabilidad laboral? Sí, en general las economías que fluyen en donde como cualquier mercancía el trabajo es mejor remunerado cuando las personas están más capacitadas. Por eso mi consejo para nuestros televidentes es que si deben invertir en algo, debiera ser en la educación de sus hijos, en su preparación, aquí o en Kendall o en las Ramblas, pero el que está preparado es el que va a triunfar. Y que se preparen ellos mismos, aprendan un idioma, que perfeccionen un oficio, porque eso es lo que les va a permitir vivir mejor, y esto es una norma, digamos, es un paradigma que existe en todas las economías. En la medida que el trabajador, que el profesional esté más capacitado, pues en esa medida pues tendrá mejor remuneración. El poner una economía con inamovilidad lo que es un estímulo a la flojera, a la vagancia, a el no prepararse para los retos que está planteando una economía definitivamente globalizada. Para concluir, aunque me queda tema del empleo por delante, de repente vamos a tener que retomarlo en otra ocasión. ¿Cuál debería ser la relación ideal entre Estado, empleados, los sindicatos, y el empleador, las empresas privadas? Bien, la relación de los sindicatos con las empresas en Venezuela se ha pervertido. Pues, todos recuerdan el papel que jugó alguna vez las organizaciones sindicales y el triste papel que están jugando en este momento, sencillamente porque hay una gran desafiliación de trabajadores a los sindicatos, y por otro lado porque la relación laboral se pervierte cuando el salario no es producto de los incrementos de productividad, sino de decretos gubernamentales que al final terminan perjudicando tanto a las empresas como a los trabajadores. Profesor, bueno, muchísimas gracias por su análisis del día de hoy. Nos queda pendiente un poco analizar, vi términos importantes en cifras del INE, empleos transables, no transables, etcétera, que me los irá aclarando más adelante. Por lo pronto, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden hacernos sus comentarios a paiva64, @isaiturrizas, nuestras cuentas en Twitter. Muchísimas gracias y hasta una nueva edición de Entorno Económico.